Hola a todos, hoy vamos a desarrollar un ejercicio de la materia dinámica. Como vieron al principio del video, sobre el tema es movimiento curvilíneo en coordenadas cartesianas. Acá están las fórmulas cuando se ven el tema. Entonces el ejercicio dice así: un bateador golpea la pelota a 3 pies sobre el cojín de home y la eleva. Es decir, si analizamos acá el dibujo, acá está home, pues acá estaría el bateador y a 3 pies sobre el cojín golpea la pelota. ¿Qué más nos dice? El jugador de la segunda base la atrapa a 6 pies sobre el cojín. Pues acá está la segunda base, acá está el segundo jugador y atrapa la pelota a 6 pies sobre el cojín. 3.68 después de haber sido lanzada. Es decir, que la pelota llega a este punto después de 3.68 segundos. Y nos pregunta, ¿cuál es la velocidad inicial de la pelota? Es decir, ahí tenemos nuestra primera incógnita, que sería la velocidad inicial. En este caso sería velocidad sub 0, velocidad inicial. ¿Y cuál fue el ángulo entre el vector de la velocidad inicial y la horizontal? Es decir, nos están pidiendo el ángulo inicial, que es el ángulo que es entre el vector inicial con la horizontal. Para analizar, digamos, este ejercicio y este dibujo, vamos a realizar el plano cartesiano. Entonces vamos a hallar acá el eje, vamos a poner acá el eje, los ejes. Pues acá sería el eje y por acá estaría el eje X. Pues acá vamos a dibujar, digamos, el cojín del bateador y por acá vamos a, entonces esta distancia está entre la parte inicial de la pelota y la parte final, sería la distancia que sería al otro cojín, sería por acá. Entonces nos dice el enunciado que la pelota la golpea 3 pies sobre el cojín. Entonces si acá está el cojín, más o menos podemos decir que acá está 3 pies. El segundo jugador la atrapa a 6 pies, que más o menos sería como a esta altura. Entonces la pelota tendría como esta trayectoria. Entonces acá está a una altura, nos dice que es de 3 pies sobre el cojín. Y acá nos dice que es la atrapa al otro jugador 6 pies. Y acá, de la posición inicial de la pelota y la posición final, eso tiene una distancia. Vamos a llamar en este caso una distancia X, que no sabemos aún cuánto es. Muy bien, entonces para analizar este tipo de ejercicios es muy fácil analizarlo es mirando por ejes. Es decir, si analizamos el eje X y miramos acá qué fórmula nos sirve en la parte del eje X. Entonces si miramos acá nos dice que velocidad en X es igual a velocidad inicial por coseno de teta. Entonces, velocidad en X es igual a la velocidad inicial por el coseno de teta inicial. Entonces, si miramos esta fórmula, no sabemos la velocidad en X, no sabemos cuánto es la velocidad inicial, tampoco sabemos cuánto es el ángulo inicial. Esta prácticamente sería una ecuación en 3 incógnitas. Miremos otra fórmula, por ejemplo, aceleración. Nos dice que aceleración en X es igual, si derivamos a la velocidad X en X,
con respecto al tiempo. ¿Qué sucede aquí? La aceleración en X. Recuerda, si un objeto se dispara o se golpea en el aire, la resistencia digamos aerodinámica es tan insignificante que la única aceleración prácticamente que se miraría sería la de la gravedad. Es decir, que velocidad en X se comportaría constante. Y si diríamos velocidad en X acá, y si si derivamos una constante, nos va a dar cero. Como estamos trabajando pies, entonces coloquemos por acá en este lado, y la gravedad es 32,2. Sigamos con la otra fórmula en X. Mira, la parte de distancia. Nos dice que X es igual a velocidad inicial por coseno de teta por el tiempo. Coseno de teta inicial, eso multiplica el tiempo. Muy bien, entonces tenemos X, y que es la distancia entre los dos jugadores, que sería esa distancia. ¿Qué toca hallarla? Vamos a hallarla ahorita. Velocidad inicial no lo sabemos. El ángulo tampoco lo sabemos. El tiempo nos lo da, que nos dice que el recorrido de la pelota es de 3,68. Vamos a colocar por acá el tiempo, que es de 3,68 segundos. Entonces vamos a hallar esa distancia en X. Entonces, si hacemos un pequeño dibujo de acá de la cancha, para acá, entonces esto es lo que acabo de dibujar en este lado, y esta es la distancia en X. Nos dice que cada lado de la cancha es de 90 pies, entonces 90 pies y 90 pies. Entonces, ¿cómo hallamos este lado, esta distancia? Entonces ahí lo que aplicamos la parte de Pitágoras. Pitágoras, ¿qué nos dice? Que x al cuadrado es igual a la suma de los dos lados del cuadrado, es decir, 90 al cuadrado más el otro lado que también es 90 al cuadrado. Si despejamos acá x, nos quedaría, que sería raíz de 90 al cuadrado más 90 al cuadrado. Y esa distancia nos da 127,279. La borro por acá. 279 10. Esa es la distancia entre los dos jugadores. ¿Listo? Entonces ya sabemos acá X, acá vamos a hallar, no sabemos esto, no sabemos el ángulo, sabemos el tiempo, entonces prácticamente vamos a reemplazar los valores que tenemos. Entonces acá sería 127,279 igual a velocidad inicial por coseno de teta inicial por el tiempo. El tiempo ya lo sabemos que nos dan, que es 3,68 segundos. Lo reemplazamos, 3,60. Listo, si miramos tenemos una ecuación y dos incógnitas. Entonces tenemos nuestra primera ecuación,
Tenemos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a analizar el eje Y. Listo. ¿Qué ecuaciones tenemos en el eje Y? Miramos esta primera ecuación que nos dice velocidad en Y es igual a velocidad inicial por el seno de teta menos la gravedad por el tiempo. Entonces, velocidad en Y es igual a velocidad inicial por el seno de teta inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Sabemos la velocidad en Y? No la sabemos, velocidad inicial tampoco, el ángulo tampoco. Lo único que sabemos es que es el dato de la gravedad y el tiempo. O sea, sería una ecuación y tres incógnitas. Vamos a colocar otra fórmula. En la parte del eje Y tenemos la parte de aceleración. Entonces, la aceleración en Y es igual. Si derivamos la velocidad en Y con respecto al tiempo, entonces acuerda que hicimos que la resistencia aerodinámica es tan insignificante que, como dije, que solamente se miraría la aceleración en la gravedad. Entonces la única aceleración en Y es la gravedad. Y en este caso sería negativo. Porque ya saben que la gravedad es prácticamente, digamos, una fuerza que va haciendo que la pelota baje. Una fuerza negativa, por decirlo de esa forma. Entonces miramos la otra fórmula. Y acá nos dice velocidad final es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el seno de teta por el tiempo más y inicial. Entonces tenemos que y final es igual a menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el seno de teta inicial que multiplica el tiempo más y inicial. Listo. Entonces, si miramos esta fórmula, ¿qué datos tenemos de ella? En esta parte tenemos la gravedad, sí. Tenemos el tiempo, sí. Tenemos la velocidad inicial, no. El ángulo tampoco. El tiempo, sí. Y inicial, bueno. Generalmente, en la mayoría de los ejercicios, y inicial es 0. ¿Por qué es 0? Porque generalmente el movimiento arranca de la pelota, o en cualquier ejercicio, arrancaría del punto de origen. En este caso no sería y, sería 0, sino y sería 3. Porque la pelota no está en el origen, está a una altura. Es decir, que y sub 0 sería 3. Y final es la altura final que tiene la pelota. Es decir, si empezó con 3 pies y todo ese fue el recorrido, y acá donde fue donde la atrapó el otro jugador, a una altura de 6 pies, que es la altura final. Entonces acá sería 6. Vamos a reemplazar esos valores. Vamos acá a dividir aquí esta parte. Entonces, ¿qué tenemos? Pues y final dijimos que es 6, que es igual a menos un medio. Vamos a reemplazar los valores que tenemos de la gravedad. Para que la gravedad es 32.2 y eso multiplica el tiempo al cuadrado. Acuérdense que el tiempo al cuadrado ya nos lo da el enunciado,
que es 3.68 al cuadrado más velocidad inicial que multiplica el seno de teta inicial por el tiempo. Sabemos que el tiempo es el mismo, que sería 3.68 más y sub 0. Entonces ya decimos que y sub 0 son los 3 pies. Listo, si miramos, tenemos dos incógnitas en una ecuación. Entonces, si miramos la otra ecuación, que tenemos las mismas incógnitas, es decir, tenemos dos incógnitas y dos ecuaciones. Entonces vamos a simplificar un poco más esta ecuación. Entonces tenemos 6 es igual, vamos a desarrollar esto y lo sumamos con estos tres pies, y eso nos da a menos 215,032 más velocidad inicial, eso me quedó feo, velocidad inicial por el seno de teta que multiplica 3.60. Listo, entonces vamos acá, ya tenemos nuestra ecuación, nuestra segunda ecuación. Tenemos nuestra segunda ecuación. Entonces, como dije, dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces ya es muy sencillo acá desarrollar la parte del ejercicio. Bien, entonces vamos a despejar en esta ecuación velocidad inicial, la despejamos y la reemplazamos en esta ecuación. Entonces, tenemos acá, si despejamos velocidad inicial nos queda velocidad inicial es igual que todo esto que está acompañado lo pasamos al otro lado a dividir. Entonces 127,279 sobre seno de teta que multiplica 3.68. Pues prácticamente ahí tendremos nuestra tercera ecuación. Que lo que vamos a hacer es la tercera ecuación la vamos a reemplazar en la segunda ecuación. Entonces nos quedaría mira, podemos acá en otra cosa para simplificar esto mucho más rápido. Vamos a pasar este menos 215.032 al otro lado para sumarlo con el 6. Y eso nos daría 221,032 igual, entonces acá velocidad inicial, que sabemos que es esta, reemplazamos, que sería 127,279 sobre, vamos a escribirlo de esa forma para que sea más fácil de entenderlo, sobre 3.68. Y acuérdense que eso acá está coseno, se multiplica coseno, etc. Esto prácticamente lo mismo de esto, lo he escrito de otra forma. Listo, ya escribimos esta parte y esto, todo esto multiplica al seno de teta. Entonces, seno de teta
multiplicar el seno de teta inicial por 3.68. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos 3.68 en el numerador, 3.68 en el denominador. Entonces, esa prácticamente se cancelarían los dos. Entonces, ¿qué nos queda? 221.032 es igual 127,279, que sería multiplicar el seno de teta inicial, y esto es sobre el coseno de teta inicial. Listo, entonces ya tenemos prácticamente una incógnita en la fórmula, en la ecuación. Tenemos la incógnita que solamente es teta inicial. Ahora, tenemos seno sobre coseno. ¿Cómo despejaríamos teta de esta forma? Ahí nos acordamos sobre las razones trigonométricas. Acuérdense que seno sobre coseno es tangente. Es decir, si lo reescribimos, nos quedaría 221,032 es igual 127,279, que multiplica a la tangente teta inicial. Entonces ahí ya es muy sencillo despejar teta inicial. Entonces pasamos 127,279 al otro lado a dividir y le sacamos tangente a la menos 1. Entonces, si despejamos teta inicial, es igual a tangente a la menos 1, ¿sí? Tangente a la menos 1 sobre 221,032 sobre 127,279. Y eso nos da 60 grados. 60 grados es el ángulo de teta. Ya respondimos a una de las incógnitas. Entonces vamos a hallar velocidad inicial. Entonces, si nos recordamos en la tercera ecuación que formamos, ya tenemos velocidad inicial despejada. Entonces vamos a reemplazar los 60 grados acá en el coseno. Y vamos a borrar por acá un pedacito. Vamos a borrar esa parte. Entonces, si reemplazamos, tenemos velocidad inicial es igual 127,279 sobre el coseno de teta inicial, que ya nos dijo que serían 60 grados, y eso multiplicado por 3.68. Entonces, si hacemos esas operaciones, velocidad inicial nos daría 69.210 sobre segundo, y listo. Ahí ya tenemos resuelta
la incógnita que nos hacía falta. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué lo reemplazamos en esta ecuación? Esta es la misma de esta. Dirá, ¿por qué no lo reemplazamos en la ecuación en esta? Sí y no. Lo que pasa es que, como sabemos que la velocidad en x es constante, si miramos acá en esta parte es la mejor explicación. Acá está el vector de la velocidad inicial, ¿sí? Y eso se descompone y acá es una velocidad en x y acá, como en este lado, está la velocidad en y. Entonces acuerda que decimos que velocidad en x constante, de velocidad en x constante, y ese es el ángulo que nos acabamos de hallar. Entonces como la velocidad en x siempre va a ser la misma, es por tal razón que hallamos la velocidad inicial en la fórmula de la g de x. Y listo, eso sería todo. Espero que le haya servido y hayan entendido el ejercicio. Nos vemos para la próxima.